Compañía Emocional. Muy buenas noches a todos ustedes, amigos cristovidentes que están siempre pendientes de nuestro programa. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad. Nuestra vida es un viaje que comenzamos desde el día en que nuestros padres nos concibieron y que se terminará, al menos aquí sobre esta tierra, el día en que cerremos nuestros ojos para este mundo y los abramos de manera definitiva en Dios. Y entonces, mientras que vamos caminando, pues vamos siempre pensando que esa es nuestra meta, vivir completamente en Dios. Por eso, hoy el tema que vamos a tratar en estos temas que tienen carácter psicológico y espiritual es la meditación, que nos ayuda a caminar y a mejorar nuestra salud mental. Y vamos a ver que no solo la mental. Y para esto hemos invitado a don Juan Bernardo Rojas, que él es diácono de aquí de la Arquidiócesis de Bogotá. Él es capellán en el Hospital Simón Bolívar y como profesión es administrador de empresas, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Le damos la bienvenida a don Juan Bernardo. Buenas noches. Padre Luis Gonzaga, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa especial, además, y también un saludo muy especial a la audiencia tanto nacional como internacional de Cristovisión. Me complace mucho poder compartir con usted y con esta audiencia en mi experiencia como diácono servidor. Sí, gracias. Bueno, comenzamos todos nuestros programas en esta época haciendo la oración de consagración a Nuestra Señora de Guadalupe, pidiendo que ella interceda por todos nosotros en estos tiempos de pandemia. Entonces lo invito para que nos unamos en esta oración. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, don Bernardo, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y les estaba contando yo a los cristovidentes, pues que usted es un diácono permanente. Usted está casado con doña, ¿cómo se llama su esposa? Luz Mercedes Barahona. Bueno, le mandamos un saludito a doña Luz Mercedes, un besito y una bendición por ese hogar que ustedes han formado. Un hogar que no ha tenido hijos naturales, pero ustedes con el apostolado que han hecho y usted particularmente, pues son ustedes padres y madres de muchísimas personas a quienes ustedes han engendrado en Cristo, y no simplemente por el bautismo, sino por el amor, el trabajo y el servicio que usted como diácono y ella también en su profesión y en su vida han podido
engendrar a través del servicio a los demás. Entonces, demos gracias a mi Dios por esa paternidad y esa maternidad espiritual que ustedes han ejercido. Bueno. Muchas gracias, Padre. Bueno, y entonces hablaba de que la meditación es todo un viaje, como lo es nuestra vida. Y pues usted pues comenzó trabajando común y corriente en su profesión, que es administrador de empresas. Cuéntenos un poquito de ese recorrido suyo en la vida. Ciertamente, Padre, pues usted lo decía, la vida es un camino, es un recorrer. Y pues bueno, yo estudié, digamos, inicialmente algo por ahí en la Universidad Nacional Matemáticas, no la terminé. Pasé después a estudiar administración de empresas y me hice administrador de empresas. De allí, digamos, tuve la fortuna de trabajar con empresas del sector de telecomunicaciones en el área de recursos humanos. Y pues bueno, me desempeñaba y pues digamos que me sentía como exitoso. Y pues claro, uno lo felicitaban, pero eso como que se iba convirtiendo en una carga. Y empezó algún momento, hacia el año 2003, a sentir una presión del estrés, de la angustia, muchos miedos, muchas insatisfacciones y a veces hasta incapacidad de responder. Entonces, pues una hermana Ana María. Prácticamente usted estaba al punto casi como de un burnout, lo que llaman hoy un burnout. En el fondo lo que le estaba pasando era que estaba entrando, digamos, en esa fase de cansancio psicológico que hoy llaman burnout. Exactamente, Padre, era eso, era, digamos, sí, como un cansancio. En otra época le llamaban como el surmenage, ¿no? Pero pues esto tenía otros ingredientes porque pues era el miedo a no responder, a perder el trabajo, digamos, a sentirme como que estaba en el lugar equivocado. Entonces, pues le contaba que pues mi hermana me dijo, oye, comentamos, me dijo, oye, mira, yo sé que usted es un poco cuadriculado y eso, pero pues yo le voy a recomendar esto. Hay un padre, se llama el padre jesuita Jorge Julio Mejía, pues que dicta unos retiros y pues yo creo que usted estaría bien allá, pero le voy a hacer una advertencia, me dijo ella, ve allá y lo que le pongan a hacer, hágalo. Entonces pues ya, esa fue mi advertencia y yo me inscribí a ese retiro con el padre Jorge Julio Mejía. Eso fue en el año 2003. Entonces, allí el padre empieza a preguntar, ¿quién soy yo? Entonces, oiga, cada uno diga quién soy yo. Y entonces, pues yo empecé a decir más o menos lo mismo que de pronto ahorita estaba diciendo. No, yo soy un administrador de empresas, que estudié, que hice. No, venga, eso es lo que usted ha hecho, pero ¿quién es usted? Qué difícil responder esa pregunta. ¿Quién soy yo? Bueno, finalmente dijo, pues este retiro es para eso, para que ustedes se respondan quiénes son ustedes. Entonces, pues bueno, empezamos ese retiro con esa pregunta y con ese objetivo. Y nos decía, hay que estar atentos, muy atentos a las cosas. Y pues bueno, ya transcurrió el retiro y hubo ¿el retiro en qué consistía? Silenciarnos, acallarnos, ¿no? Y entonces él nos enseñó las formas para disponer el cuerpo, hacer una respiración adecuada y pues, digamos, orientar eso hacia la trascendencia. Entonces, pues ya hubo una lúdica más adelante que dentro del retiro y nos dio un barro para que lo modeláramos. Y qué reto el que se me puso, porque yo pues nunca había cogido un barro. Habría visto que un hermano sí, que es pintor, sí movía el barro y hacía figuras, pero yo no lo había hecho. Finalmente pues pasó el tiempo y hice lo que hice. Al final del retiro, el padre Jorge Julio Mejía hizo la exposición
y presentó los trabajos. Pues bien, en ese trabajo yo, ¿qué hice? Una barca con un pescador. Durante ese trabajo me pude definir como un servidor. Oiga, yo soy un servidor, yo no soy un trabajador, yo debo estar al servicio. Y bueno, pues terminó el retiro. Fue Al como, siguiente año... Fue como un descubrimiento de su vocación en el fondo. Prácticamente usted hasta ese momento había servido en esas empresas donde estaba trabajando y eso. Fue como un desvelar lo que usted ya estaba haciendo y lo que tal vez para lo que Dios lo había hecho. Así es, así fue, Padre Luis. Eso fue, digamos, eso fue un despertar, exactamente, eso fue un despertar de ese letargo, digamos, de esa presencia mía en el mundo. Y dije, pues bueno, y pues yo continué laborando, pero pues ya, digamos, como en otra dimensión. El siguiente año fuimos a un retiro, y fue el retiro de Semana Santa. Entonces el Padre Jorge Julio, con el Padre Jorge Julio, me invitó hacia los lados de la mesa toda una semana, y de entrada, pues la condición era, bueno, vamos a hacer este retiro, nos fuimos en un bus, pero desde acá no van a hablar nada. Si se van a saludar, pues lo van a hacer con una venia, y durante todo el retiro, pues no van a hablar 8 días, toda la Semana Santa. Bueno, transcurrió bien el retiro, digamos, digamos, haciendo la misma práctica que ya me había enseñado, pues que llamémosle, era la práctica de la meditación, del silencio y la quietud. Hay que pensar que en ese momento usted no era diácono ni nada, usted simplemente era un profesional, un trabajador, una persona como tantas otras dedicadas a su familia y a su trabajo. Así es, así fue. Entonces, pues vaya sorpresa cuando en la mañana, que ya del domingo de resurrección, pues nos fuimos ya a despedir, y esa despedida es como si hubiésemos hablado todos los días de la vida de cada uno. No habíamos hablado de nada. Es decir, éramos realmente unos amigos, éramos una comunidad, nos sentimos una comunidad. Pues eso para mí fue una sorpresa grande, de cómo uno en el silencio y la quietud puede conocer mucho más cosas de lo que uno pueda estar imaginándose con solo hablar. Sí. Entonces, pues bueno, esa fue otra prueba digamos, del fruto en mí de la meditación, ¿cierto? Del acallarse, del aquietarse. Bueno, hasta ahí, como usted dice, de ahí para allá, ya estoy hablando, digamos, ya casi en las postrimerías del 2005, y quiere decir, para volver, digamos, al origen de la historia, y poco a poco usted vio, ya en ese año que usted comenzó a practicar la meditación, comenzó a ver que todos estos problemas que usted estaba teniendo en el trabajo, todos esos miedos, todo ese estrés, toda esa angustia, esa ansia, eso como que fue disminuyendo, y usted me decía antes hasta prácticamente desaparecer. Así, padre, resulta que, claro, pues digamos, la empresa no iba a cambiar, la empresa seguía y con las mismas exigencias y todo, pero, y o sea que, digamos, los métodos de trabajo, no. El que resultó cambiando fui yo. Es decir, Sí. la forma como yo asumía mi trabajo, digamos, más consciente, frente a un momento de estrés, de angustia, manejaba mi respiración. Entonces yo pues respiraba, tomaba aire y escuchaba, Sí. ¿cierto? Porque a veces uno antes decía, yo no escuchaba, es decir, no era sino que algo me dijeran y ya procedía a hacerlo, digamos, porque me afanaban. No era yo, exactamente, sí. No era yo. Yo sentía, era la fuerza que me impulsaba externa, pero no era yo. Entonces ahí me empecé a reconocer de mi propia capacidad, Qué de bueno. mi propia interior. ¿Sí? Qué bueno, don Bernardo. Mira, don Bernardo, gracias por esto. Nos vamos a una pausa, una brevísima pausa, y ya volvemos con usted y con todos nuestros cristovidentes. Ya regresamos con Especiales Cristovisión.
Cristovisión te invita a participar en nuestro nuevo programa de catequesis para los niños de primera comunión. La prepa sacramental, donde tú y yo compartiremos la alegría y la experiencia de Jesús. Te esperamos todos los sábados a partir del 16 de mayo en el horario de 9 a 10 de la mañana. Cristovisión te acompaña. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. En todos sus peligros yo te invoco, Madre mía, porque sé que eres mi escudo protector. Querido Cristovidente, deseamos invitarte a que compartas la alegría y la devoción con la novena a María Auxiliadora, en compañía del Movimiento Juvenil Salesiano, en los siguientes horarios: 5:30 AM y 11 AM, 6 PM y 11 PM. De esta manera, estaremos más cerca de nuestra Santa Madre en la oración y la plegaria. San Juan Bosco enseñaba que la Virgen concede muchos milagros y favores a quien ora con fe ferviente, sabiendo que la Madre del Cielo nos escucha. Cristovisión te acompaña. Continuamos con Especiales Cristovisión. Estamos con don Bernardo, diácono de la Arquidiócesis de aquí de Bogotá y capellán en el Hospital Simón Bolívar, hablando sobre cómo la meditación mejora la salud mental. Y entonces con él hemos estado recorriendo parte de su vida que lo ha llevado pues de estar en la angustia, el estrés y las preocupaciones de un trabajo a, gracias a la meditación, pues a vivir ese trabajo de una manera mucho más calmada, centrado en el momento presente y haciendo de su trabajo pues realmente un servicio, porque a través de la meditación pues descubrió su vocación de servidor. Entonces síganos contando, don Bernardo, pues cómo fue que siguió esto, cómo lo fue alimentando a tal punto de que lo fue llevando a, pues aunque usted es de una familia cristiana y una familia bastante practicante, pues a comprometerse mucho más de lleno en la jerarquía de la iglesia como diácono. Sí, ciertamente, padre, yo pues nací en un hogar muy cristiano, mi padre y mi madre, donde incluso tenemos la fortuna de tener un hermano sacerdote mayor con el cual yo comparto muchas cosas de mi vida, de mi experiencia pastoral y hasta de la dirección espiritual. Sí. Eso pues es una fortuna. Entonces, bueno, pues yo ya tomé la opción de entrar a estudiar en el diaconado y seguía con mi práctica de la meditación, pero yo no decía nada allí porque pues esto no se ventilaba y entonces pues había como de parte mía algún temor, entonces yo pues no decía que yo hacía la meditación diaria como la había aprendido del padre Jorge Julio Mejía. Bueno, allí pues ya digamos me hice diácono, dentro de eso al final me enviaron al Hospital Simón Bolívar para hacer la pastoral de la salud. Espérame un momentico, antes de que usted siga ahí, no vaya a perder el hilo. A mí me parece que es importante resaltar como ese temor de decir yo hago la meditación. La meditación en el mundo católico, en el mundo cristiano, ha sido como hasta hace algún tiempo tabú. No se conocía realmente la meditación como una práctica católica, como una práctica cristiana. Incluso hoy
También hay gente que se extraña de que hablemos de la meditación aquí en Cristo Visión y en un programa, y que sea un sacerdote el que lo está animando. Eso es normal que se piense así, porque cuando se hablaba de meditación en otro momento, inmediatamente pensábamos al Hare 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 Krishna, al budismo y al hinduismo como una cosa totalmente ajena a nuestra tradición. Y ya en el primer programa donde hablamos de la meditación, pues hablamos que esto viene desde mucho antes del cristianismo, y que los padres del desierto fueron ellos los que transmitieron la meditación hasta nuestros días. Entonces es importante eso, que no se extrañen nuestros televidentes de decir, pero nunca nos han hablado de meditación. Es que incluso muchos sacerdotes, muchos obispos, pues no conocen esta práctica. Entonces yo pienso que también por eso era que usted no se atrevía a hablar de la meditación. Y hoy pues es reconocida como una de las oraciones centrales de nuestra fe católica, y es algo que realmente nos está ayudando muchísimo. Incluso el Santo Padre, pues, Papa Francisco anima profundamente a que esta oración contemplativa se desarrolle cada vez más. Pero entonces lo dejo continuar con la historia donde me estaba contando cómo sintió esa vocación a raíz de la meditación, cómo sintió la vocación a ser servidor como diácono en la iglesia. Exactamente, padre. Entonces, pues usted lo decía, realmente un desconocimiento, y a veces personalmente me da tristeza de que todavía hayan, pues, bueno, todavía se desconoce, tenemos que trabajar mucho. Afortunadamente dentro de la iglesia ya hay mucho trabajo. Creo que estos programas que el padre está haciendo son un gran aporte para que logremos entender esto. Y bueno, entonces pues yo digamos, me hice diácono, pues me pidieron dónde quiere quedarse como pastoral, y yo solicité que fuera en el Hospital Simón Bolívar, y el señor cardenal Rubén Salazar pues tuvo a bien nombrarme allí en la capellanía del hospital con el padre Pedro. Y pues digamos que ya eso es hacia más o menos, yo me ordeno hacia el año 2011, yo sigo con el tema de la meditación personal, y pues mire que en el año 2000, ya me adelanto un poco ya, pues al 2016, hubo un congreso en la Universidad de Santo Tomás sobre meditación, y pues me invitaron y yo fui, y pues bueno, pues toda la gente más o menos desconocida, y pues me llevo una sorpresa. Me encuentro allí a un profesor mío en el diaconado, el padre Víctor Ricardo Moreno, y entonces pues yo como que me le escondía y decía, ¿qué tal que él me diga alguna cosa? Bueno, de todas maneras ya lo saludé como al otro día y le dije, ¿y usted qué hace acá? Y él me dice, ¿y usted qué hace acá? Entonces le dije, no, pues ya le conté. Bueno, él había sido profesor mío en la escuela, ya creo que lo dije, y entonces él me dijo, pues mira, ¿cómo te parece que yo también estoy en esto? Porque en algún momento yo voy a ser de pronto infidente de él. Yo en algún momento como sacerdote sentí que estaba perdiendo todo el combustible. Entonces me fui para Europa, me fui para el Vaticano y anduve, y bueno, y allí encontré el tema de la meditación. Entonces, pues qué bueno que tú estés en esto, y pues mira, te voy a hacer una invitación. Eso fue en el mes de marzo, como el 7, el 9 de marzo del 2016. Te voy a hacer una invitación. El próximo 19 día de San José vamos a inaugurar la escuela Salmos, que yo he creado, y va a asistir el señor cardenal Rubén Salazar. Yo dije, o sea, totalmente sorprendido. Finalmente, pues llegamos ese día, era un sábado, 7 de la mañana, el cardenal llegó muy 7 de la mañana, y pues era la inauguración de la escuela. Habían llegado también unos franciscanos, unas monjas que conocían ya el proyecto de la escuela Salmos, y era la bendición. El padre Víctor Ricardo le dice, bueno, monseñor, pues aquí las normas que se tienen en esta escuela son estas, entonces hay que empezar desde quitarse uno los zapatos, ponerlos acá, en esta forma, y él pues escuchó absolutamente todo y entró como cualquiera, y digamos esa inauguración
además de la bendición, fue con una práctica meditativa, en la forma que el padre Víctor pues la hace, que es como la hace casi todo el mundo. Sí, claro. Y pues yo maravillado, porque dije, no estoy en el lugar equivocado, ya como que tengo la bendición de mi pastor, ya como que puedo hablar y puedo gritarle al mundo de que esto es por ahí. Y entonces me uní un poco con el padre Víctor, con el cual conocí afortunadamente la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, que es una maravilla, fundada por el padre John Main y ahora dirigida por el padre Lawrence Freeman, y todos sus textos y todas sus enseñanzas, pues yo las he venido acogiendo, y de qué manera me han servido a mí para el ejercicio de mi pastoral de la salud en el Hospital Simón Bolívar. Qué bueno. Mire, y justamente pues hablemos ahora concretamente lo que aporta a la salud de los enfermos, lo que aporta a calmar el estrés y de los médicos y de las enfermeras allí en ese hospital, porque usted tiene una experiencia con relación a eso. Sí, padre, pues mire, usted lo decía, la meditación es un camino, nuestra vida es un camino y uno va aprendiendo. Solamente que hay veces en ese camino nosotros no hacemos sino hablar y hablar, y muchas veces poco escuchar. Y la meditación nos invita al silencio y a la quietud. Entonces yo he visto que solamente el silencio es el que me permite a mí a escuchar a los demás. Cuando yo me siento a hacer la práctica de la meditación, pues no voy a hablar, voy a escuchar en el interior de mi corazón la voz de Dios, la voz de su Espíritu. Me uno a la oración silenciosa de Jesús al Padre. Entonces, cuando yo voy a prestar el servicio, voy en esa misma disposición a escuchar. Entonces, a veces uno dice, es que yo voy a dar. No, a mí me dan. Y me maravillo porque, como dice el canal Cristovisión, a ver con los ojos de Jesús. Entonces, pues, digo yo, esa práctica meditativa me pone en mi vista los ojos de Jesús, y entonces yo hago lo que hace de alguna manera, bueno, o trato de hacer lo que hace el buen samaritano: ver, compadecerse, acercarse y servir en lo que se necesite. Ya. Entonces, pues eso lo puedo ver en mi práctica, o sea, en mi ejercicio pastoral, y compartir con los médicos y las enfermeras. ¿Por qué? Porque con ellos también se generan unos diálogos grandes. Hay muchos médicos, nos volvemos muy amigos conversando. Algunos a veces no tienen la fe que yo pueda tener, nuestra fe, pero sí podemos tener un buen diálogo, y en ese diálogo podemos ver esa luz que en el fondo todos tenemos. Usted me contaba usted me contaba que en algunos momentos pues compartía con ellos esta experiencia de la meditación y que meditaban juntos, y sea con el personal de salud, sea con los enfermos, incluso estando ellos alitados, o sea, en la cama completamente, usted los acompañaba para que pues poco a poco entraran como en ese silencio interior, de tal manera que ellos vivieran mejor esos momentos de enfermedad, y usted en sus visitas pues los acompañaba justamente de esa manera. Así es, padre, pues yo le comentaba eso. Digamos que uno, por ejemplo, hay veces va a una habitación donde hay 5 o 6 pacientes en diferentes camas, y algunos de ellos le piden a uno: venga, padre o diácono, hagamos una oración. Y entonces dentro de esos puede que algunos no sean de nuestra fe católica. Pero entonces, ¿yo qué hago? Yo los invito a que en la meditación, que es universal para todos, es decir, en el silencio y en nuestra oración interior, pues hagamos. Entonces, ¿allí qué hago? Les invito a que nos dispongamos, y entonces lo que yo hago en mi meditación, les invito a ellos que lo hagan, es decir, silenciarse, aquietarse, a callar los ruidos, los pensamientos, las ideas,
y tratar de dejar que ese Señor, ese espíritu que habita en nosotros, pues nos hable desde el corazón. Y claro, y cuando y están acostados, pues generalmente hay esa mejor disposición de recibir, de escuchar. Entonces, pues hay diversas circunstancias, ¿no? Y uno cuando después vuelve y le dicen, vea, padre, ¿sabe qué? Volvamos a hacer esto, porque esto fue lo que a mí me sirvió y me tranquilizó, porque, no sé, me sentí diferente, me sentí renovado, me siento con más fuerzas. Y qué curioso que a veces hay médicos que se enteran y de pronto en el pasillo le dicen a uno, ve, padre, ¿por qué no va y atiende a este paciente y habla con él y conversa? Y pues bueno, es hablar, pero en el espíritu, es hablar desde dentro del corazón, y de que el Señor sea reconocido y ellos sientan que Él está presente aún en esos momentos y mucho más en esos momentos, ¿no? Sí, realmente usted me comentaba también eso, que justamente habían enfermos que estaban muy angustiados, que realmente desesperados, y le decían a usted, venga, ¿por qué no va y hace esa práctica con tal persona? Porque realmente le ayudaría de bien. O sea que los médicos se daban cuenta o se dan cuenta de los beneficios maravillosos que la meditación puede hacer a cada uno de los pacientes. Bueno, nos vamos a la última pausa y ya volvemos con usted, don Bernardo. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Sabemos que la verdadera paz interior solamente nos la da Dios. Por eso, una de las misiones de este canal es llegar a tantos corazones atribulados que necesitan escuchar de las buenas nuevas de nuestro Señor. Y en el día de hoy quiero agradecer tu generosidad y pedirte apoyo. ¿Cómo? Con una donación que puedes hacer de una manera muy fácil. Puedes entrar a la página web del canal Cristovisión y buscar el link de donaciones, o también en Efecti, haciendo un aporte al 7777 o llamándonos al 747-0710. No hay donación pequeña, y así tú nos ayudas a atravesar ríos, valles, montañas y llegar a aquel que lo necesita. Que Dios te bendiga. Cristovisión te acompaña. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. Continuamos con Especiales Cristovisión. Estamos en un momento de pandemia, en un momento que es difícil realmente, y hay que decir que con tristeza aquí en Bogotá la situación se nos está poniendo cada vez más delicada, y esto lo digo para que ustedes allá en sus casas, en los otros lugares de fuera de Colombia, pues oren por todos nosotros aquí en Bogotá, y a todos los bogotanos les digo, por el amor de Dios, cuidémonos. Tenemos que tener más responsabilidad. Miren que por tal vez la indisciplina de muchas personas, cada vez hay más barrios que pasan a la zona naranja, y eso quiere decir encerramiento total. Entonces,
por favor, pongamos cuidado a eso. Entonces, en este tiempo de pandemia, usted, don Bernardo, que ha tenido pues toda esta experiencia, tanto en su vida personal como ahí en el hospital con el personal de salud y con los enfermos, ¿qué palabra tendría para toda nuestra gente? Y diría yo, es que ¿usted aconseja algún protocolo en particular para hacer bien la meditación? Sí, padre, pues digamos que la meditación es algo, digo yo, sencillo. Y yo diría que son como 3 o 4 elementos, ¿no? Uno es la disposición, ¿sí? La disposición en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, o sea, como disponerlos. ¿Y cómo? Primero, acallándonos, silenciándonos en los pensamientos, en las ideas, en las imágenes. No es en el ruido exterior solamente, sino es el ruido que yo tengo y que yo me genero. El otro elemento básico y fundamental, que es de los que yo creo que en el hospital he visto y he podido evidenciar, es el manejo de la respiración. Porque, digamos, cuando el paciente está allí caído, acongojado, pues con mucho miedo, con mucha angustia, generalmente falta oxígeno, falta aire, por eso le tienen que poner. Entonces, uno tiene que aprender a respirar y tomar conciencia de esa respiración, digamos, llenar bien esos pulmones, pero conscientemente. Y ahí uno va aprendiendo a reconocer su propio ritmo, no el ritmo que los demás me ponen. Entonces, en el paciente hoy tenemos que respirar, eso que usted nos estaba diciendo. A veces el mundo está afanado, está corriendo, porque no somos conscientes de lo que cada uno somos. Si yo me tomo el trabajo de respirar, pues me doy cuenta cómo debo andar, cuál es mi ritmo, no porque otros me estén empujando, y hoy nos dejamos empujar. Para mí la respiración es básica, y recuerdo algunas personas enquemados que están allí, y uno les dice, mira, vamos a respirar, y se hace el ejercicio de la respiración, y después ya me voy a la parte de la quietud, del silenciamiento, y la parte fundamental dentro digamos, de este protocolo es la palabra sagrada, la ejaculatoria que nosotros tenemos. Yo en un principio tenía, aquí detrás mío está el Jesús de la Misericordia, y es Jesús, en ti confío. Ese era, digamos, en un principio, pues cuando me dijeron, escoja su ejaculatoria, pues yo escogí ese. Pero después ya fui encontrando, y con las charlas y las orientaciones del padre Jorge Julio, incluso ya después del padre Víctor, pues encontré que para mí esa palabra sagrada, el Maranatá, es el ven Señor, o ven Señor Jesús, que está en arameo. Entonces, con eso, yo de las 4 sílabas las distribuyo para que el ciclo de la respiración se me cumpla. Y entonces, cada vez que pronuncio las 4 sílabas, termino un ciclo y vuelvo a empezar. Eso me mantiene a mí centrado. Es decir, es como el ancla. ¿Y en qué me mantiene centrado? En entrar en mi cuarto interior. Y eso es lo que yo le digo a los médicos, a los pacientes. Ahora, en estos días, pues que ha estado un poco difícil la ida al hospital, pues hemos tenido con el capellán y mi persona contacto con médicos, con personal administrativo, que de alguna manera nos llaman o nosotros los llamamos, porque digamos no se nos permite estar allí por la condición de las circunstancias, y entonces a veces hasta hacemos meditación vía telefónica, o en algunos casos a través del medio de la internet. Depende la disposición de tiempo, de 20 a 30 minutos, y pues allí nos llenamos de esos frutos que regala el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros. La paz, la alegría, la paciencia, la bondad. Las mismas personas van expresando eso. Y eso es lo que nos permite recorrer el camino de las dificultades, de las adversidades,
de estas circunstancias tan difíciles por las que estamos pasando, pero que dejan de ser difíciles cuando yo me siento acompañado, cuando yo siento que en mí reposa la fuerza del amor, la fuerza de la vida que me conduce. Y entonces yo aprendo a ser dócil a la voluntad de Dios. Y digo, bueno, pues, y Dios me va dando digamos, no me habla con palabras, pero sí me da esas emociones de tener la tranquilidad y seguir con Él. Este tiempo de cuaresma que vivimos, que ya pasamos, y de cuarentena que se ha prolongado, pues ha sido un éxodo para todos, y eso es lo que yo le digo a los médicos, a las enfermeras o a algunos pacientes incluso pacientes que ya han salido, me llaman y también, venga, ¿por qué no hacemos momento de meditación? ¿Por qué? Porque la meditación no es solamente individualmente, sino es en comunidad. Dice el Señor, donde dos o más estén, ahí estoy yo con ustedes. Entonces, estas personas han entendido ese sentido de comunidad, de común unión, y es que se vivencia esa perfecta realidad de estar acompañado de esa fuerza que nos mueve, que nos da la vida, que nos ama. Y entonces aprendemos también a ser sinceros y a decirle a los demás que los amamos, y aprendemos a decir, venga, yo tengo la capacidad de afrontar esta circunstancia porque con la meditación yo estoy en el aquí y en el ahora. No me voy hacia atrás ni me voy hacia adelante, porque la mente, cuando yo la logro controlar gracias a la meditación centrada en Jesús, pues estoy con Él y ¿qué más necesito? No necesito nada más. Él me va llevando por ese camino. ¿Por cuál? Por el que estamos caminando. Como el camino de Maús, todos desconsolados, todos tristes, pues así en la meditación Él nos acompaña. Pero hay que dejarlo que Él nos hable. Y el camino, como muchos, como el Padre John Main, como tantos otros que están desde hace mucho rato, el camino es de la escucha, de la disposición a escuchar la voz de Dios en todo. Sí, y es Jesús entonces, de la manera como usted nos lo presenta, Jesús Maestro, Jesús Médico, porque Él vino justamente a sanarnos. Y no olvidemos que cuando tenemos realmente al Señor dentro, pues tenemos la fuerza para enfrentar cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier dificultad que podamos tener presente. Por eso la meditación que nos centra en nosotros mismos y en el momento presente, nos centra realmente en ese Jesús que es nuestro médico, el que nos da realmente la salud integral, alma, cuerpo y espíritu. Bueno, don Bernardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por su tiempo, por haber compartido con nosotros esta experiencia. Ahorita entonces vamos a hacer unos 5 minuticos de meditación. Usted nos acompaña desde allá, desde su casa, pero una ultimísima palabra chiquitica a los cristovidentes y yo le digo muchas gracias. Sí, padre, muchas gracias. Sí, pues yo quiero reafirmar, subrayar lo que usted nos acaba de decir. Mi experiencia de vida pastoral en la salud y en la meditación es que el que realmente sana es el Señor. A los médicos les decimos, y ellos aceptan, para las veces que hemos dialogado, ellos son un instrumento del Señor para sanar. Cuando estoy con los enfermos, les digo, mira, cuando tú estás solo, generalmente llega el médico, pues mira, piense que es las manos de Jesús que vienen a sanarte porque tú estás ya meditando en eso y estás pensando. Y ellos después me corroboran, me dicen, así ha sido, así ha sido. Y muchas veces, pues tengo que decirlo, los pacientes me dicen, oiga, el médico me ha dicho que esto es un milagro. Yo allá sí que he visto muchos milagros, pero es por eso, por estar centrados en Jesús, que todavía sigue sanando y haciendo milagros. Bueno, que mi Dios lo aguarde y lo proteja a usted, a su esposa y a toda su familia. Bueno, Muchas entonces gracias, padre. Pasamos ahora a este momentico de meditación. Como él nos explicaba
hace unos momentos. Entonces tomemos una buena posición. Ustedes ven que yo cambié de silla para que sea mucho más fácil, para que podamos tener la columna vertebral completamente recta, que la cabeza descanse bien en esa columna. Las manos las puede colocar de esta manera, la puede colocar así. Eso no es una regla, lo que sí es regla es que estemos rectos, ¿verdad? Porque eso ayuda a descargar todas nuestras, digamos, todas las tensiones que podamos tener, y entonces así podamos abandonarnos realmente en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito entonces a que, mirando la pantalla, hagamos la oración que aparece inmediatamente. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos dentro de ese misterioso silencio, donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranatá, ven Señor Jesús. Entonces, les deseo a todos este momentico de meditación, que sea un momento de Dios. Repitan interiormente de manera continua esa oración. Maranatá. Bueno, entonces ahora terminamos la meditación. Esta es una mini meditación. Lo ideal es que poco a poco nosotros vamos llegando a unos 20-30 minutos mañana y tarde. Recuerden que durante la meditación no hay música. Aquí la colocamos porque es necesario que no haya silencio en un programa de televisión, pero si no es en silencio total. Entonces, hacemos la oración que va a aparecer justamente en la pantalla. Que pueda ser mi familia un verdadero hogar espiritual en donde Jesús esté en medio nuestro, para que en nuestro hogar nos brindemos cariño, ternura, escucha y amor
de tal manera que seamos un don entre nosotros y para quienes se encuentran solos, así como una luz para quien está confundido. Que quienes oren sean fortalecidos sobre el Espíritu Santo para amar y servir a todos como a Cristo mismo. En el silencio de mi hogar, que todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consuela, renueva y eleva el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de todos nosotros al amor recíproco y a la visión de Dios. Que pueda la belleza de la vida divina llenar este hogar y los corazones de quienes oramos aquí con gozosa esperanza. Que todos nosotros, con el peso de los problemas humanos, seamos agradecidos por la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a María, que es nuestra Madre, ella que encarnó a su Hijo completamente y nos lo dio, digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias por su fidelidad y los espero el próximo lunes. Que tengan todos un feliz fin de semana y muchas gracias. Especiales Cristovisión presentó Compañía Emocional.